Hoy en Red Internacional hablamos sobre la guerra en Ucrania, de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin y las reuniones en la Casa Blanca con Zelensky y los principales líderes europeos. Todos hablan de paz, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿A dónde van las negociaciones? ¿Y cuál es la situación de la guerra? También vamos a poner la mirada en América Latina. Vamos a analizar el resultado de las elecciones recientes en Bolivia, qué expresaron desde el punto de vista del proceso político boliviano, qué contradicciones de fondo atraviesan el país. Para esto vamos a entrevistar a Javo Ferreira desde La Paz. Y como siempre les pedimos que compartan, que comenten y que nos ayuden a darle difusión al programa. Hoy les vamos a pedir algo más. Necesitamos 3.000 socios para que este proyecto pueda seguir en pie. Así que van a encontrar un link en la descripción del programa. Y ahora sí, arrancamos. En los últimos días hubo movimientos muy fuertes en la diplomacia mundial. La cumbre entre Trump y Putin y unos días después las reuniones con Zelensky y los aliados europeos abren un nuevo capítulo en las negociaciones sobre la guerra de Ucrania. Recordemos que Trump llegó a la Casa Blanca con esa promesa de terminar la guerra en 24 horas. Pero después de varias llamadas telefónicas con Putin y esa humillación histórica a Zelensky en el Salón Oval, no estaba a la vista ningún acuerdo. Trump mostró su frustración lanzando un ultimátum a Putin. Le iba a imponer nuevas sanciones y aranceles si no aceptaba un alto al fuego inmediato. Incluso le impuso aranceles a la India por la compra de petróleo ruso. Sin embargo, cuando el plazo para estas amenazas estaba por cumplirse, se anunció esta cumbre en Alaska y después vino la de Washington. Guille Stola preparó un informe sobre todo lo que pasó en estos días. Lo vemos. I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24. You can break that deal. 100%. It would be easy. La guerra entre Rusia y Ucrania ya lleva casi 4 años y pareciera aún que su final está muy lejos. Nadie está dispuesto a ceder nada. Así que hoy te vamos a tratar de resumir bien cortito las últimas novedades. Por el frente de batalla sigue todo estancado como antes. El único que hizo algunos avances es Rusia, pero no muy significativos. El frente se volvió una verdadera picadora de carne, con casi 1,5 millones de bajas entre ambos bandos. Ahora, las posibles charlas de paz vienen mucho más moviditas. Putin básicamente lo que quiere es que Ucrania acepte la pérdida de todas las regiones ocupadas, que retire a sus tropas de estas, que no entre a la OTAN y que sus aliados no le entreguen más armamento, algo con lo que Ucrania no quiere saber nada. Así que Trump se reunió con él en Alaska durante 3 horas y calificó la reunión de muy constructiva. Pero la verdad es que no definieron nada. Trump dijo también que no hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Toda una legitimación para Putin, que tiene tantas sanciones y pedidos de detención por la Corte Penal Internacional que ya no los podemos contar. Unos días después, Trump se reunió primero con Zelensky y después con el resto de sus aliados europeos. Zelensky estuvo tan arrastrado que se puso traje solo para que Trump no lo humille como la última vez. Y los presidentes europeos no se quedaron atrás, porque salieron corriendo a la Casa Blanca en una reunión que se improvisó en solo 2 días. Zelensky después pidió nuevamente mayor intervención de Estados Unidos y además garantía de seguridad por parte de este y la OTAN para un eventual cese al fuego. Trump dijo que estaba de acuerdo, pero no aclaró cuáles serían esas garantías. Y otra vez aseguró que Ucrania no iba a entrar a la OTAN. Y esto a pesar de que Zelensky prácticamente viene arrodillándose y humillándose a Trump durante meses, incluso firmando un acuerdo que básicamente le regala los minerales ucranianos a Estados Unidos como pago por la ayuda armamentística. Mientras, Alemania, Francia, Gran Bretaña y el resto de los aliados europeos le dieron su apoyo a Zelensky e incluso están a favor de enviar tropas a Ucrania como garantía de seguridad, pero lejos están de tener la última palabra. Básicamente nadie puede imponer su voluntad, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni los europeos y mucho menos Ucrania. Así que estas reuniones, por ahora, fueron mucho ruido, pero pocas definiciones. Toda esta situación nos muestra varias cosas. Primero, la decadencia de la hegemonía estadounidense que ya no puede dictar términos. Segundo, la actitud cada vez más guerrerista de las potencias europeas. Tercero, el hecho de que Ucrania, de la mano de Zelensky, está cada vez más sometido por Estados Unidos y la OTAN. Y cuarto,
la imposibilidad de Rusia de conseguir una victoria definitiva en Ucrania, las consecuencias de un sistema cada vez más podrido, en donde las potencias imperialistas y recién llegados como Rusia se pelean para quedarse con una tajada del mundo. ¿Y vos? ¿Qué crees que puede llegar a suceder? Déjanoslo acá en los comentarios. Bueno, en este panorama que nos daba Guille, uno de los principales cambios que se dio a partir de la cumbre en Alaska fue que Trump pasó de plantear la exigencia de un alto el fuego a hablar directamente de un acuerdo de paz integral, ¿no? ¿En qué consiste la diferencia? En que el planteo de alto el fuego implica que el cese de los combates es condición para las negociaciones de paz. Mientras que cuando se plantea ir directo a un acuerdo de paz integral, se está diciendo que se negocia mientras siguen los combates. Y esto es tan importante porque estamos en un momento bisagra, digamos, de la guerra, un momento de debilidad militar de Ucrania, que después de sufrir la invasión reaccionaria de Putin, se vio arrastrada con la política de Zelensky detrás de Estados Unidos y la OTAN, a una guerra por procuración para desgastar a Rusia, ¿no? Donde la OTAN codirigía, pero sin intervenir con tropas propias, en una guerra que se transformó en una guerra de desgaste, con un costo humano enorme, también en armamento, pero donde las líneas de frente se mueven muy poco. Y esto desgastó enormemente a las fuerzas ucranianas, a las rusas también, pero estamos hablando en su caso de una importante potencia militar, ¿no? Ahora bien, una vez que la OTAN exprimió las fuerzas de Ucrania con cientos de miles de bajas entre soldados muertos y heridos que no encuentran quien los reemplace, el imperialismo norteamericano ya no quiere seguir financiando y gastando recursos militares en la guerra, ¿no? Y del otro lado, del lado de Rusia, la situación es contradictoria. Después de las sucesivas crisis y las bajas enormes que tuvo Rusia, hoy recluta alrededor de 1.000 soldados por día por medio de incentivos económicos, aprovechándose de que las condiciones de todo un sector de la población son miserables, ¿no? Pero también readaptó toda una parte de las viejas fábricas de defensa soviéticas para la producción de armamento y en general readaptó bastante su economía para la guerra, pero por otro lado hay que resaltar que todo esto tuvo un costo enorme y la economía rusa parece estar yendo hacia una recesión y cada vez hay más cansancio también interno de la población rusa con la guerra. Y en este marco es probable que Putin quiera aprovechar los próximos meses para conquistar posiciones frente a la debilidad de las fuerzas ucranianas, pero tampoco parece que está en condiciones de afrontar una guerra indefinidamente, ni mucho menos, ¿no? Y en este contexto es que Zelensky y las potencias europeas quieren un alto el fuego ya, mientras que Putin quiere arrancar la negociación de este acuerdo de paz integral mientras siguen los combates, ¿no? Y acá, bueno, acá la pregunta que viene en este punto es, bueno, si las negociaciones de paz en la situación actual llevan a algún lado. Y bueno, la respuesta todo indicaría que es que no. Sí, así parece. Hay otra cuestión clave que es lo que se está discutiendo, que es sobre el territorio. En esa reunión en la Casa Blanca, Trump tenía expuesto un gran mapa con toda la parte ocupada por Rusia en color rojo. Rusia actualmente controla alrededor de 1/5, ¿no?, del territorio ucraniano. Esto incluye Crimea, que fue anexada desde el 2014, las regiones de Jersón y Zaporilla, que están ocupadas alrededor de un 70% en el sur, y las regiones del Donbass, que son Lugansk y el Donetsk, que específicamente está ocupado en alrededor de un 76%. En esta región el conflicto no empezó en 2022, sino que ya desde 2014 se viene desarrollando una guerra civil entre milicias separatistas prorrusas y el ejército ucraniano. Ahora bien, en Alaska parece que Putin exigió esa parte del Donetsk que aún no controlan sus tropas
a cambio de congelar todo el resto de las líneas del frente en el resto de las regiones. Bueno, ¿por qué sería tan importante esa zona, no? Ahí está lo que se conoce como un cinturón fortificado de varias ciudades y pueblos que Ucrania considera clave desde el punto de vista militar. Además, el tema es que aceptar la cesión de territorios no le sería nada fácil a Zelensky. Según la constitución ucraniana no podría hacerlo y cambiar la constitución sería muy complicado. Pero menos aún va a poder ceder, digamos, fácilmente territorios que todavía no están ocupados por Rusia y donde viven aproximadamente 250.000 ucranianos. En Ucrania esto sería visto evidentemente como una capitulación total. Bueno, aparte de esto, la otra gran clave de los debates, las discusiones actuales, son las famosas garantías de seguridad, donde de igual modo las posiciones no pueden estar más alejadas en este momento. La entrada de Ucrania en la OTAN ya está prácticamente descartada, pero los europeos y Zelensky vienen insistiendo con las garantías de seguridad. Los europeos hablan de meter tropas en Ucrania y Trump dijo que Estados Unidos podría llegar a dar apoyo aéreo. También se habló en estos días, en esas reuniones, de la compra de armamento a Estados Unidos por alrededor de 100.000 millones de dólares para Ucrania, en este caso financiado por Europa. Es decir, es toda una línea para tentar a Trump y que no se baje del carro de la guerra, ¿no? Pero de nuevo estamos en las antípodas de lo que pretende Putin, porque este viene planteando desde el principio la neutralidad de Ucrania y la reducción de su ejército. Entonces, de nuevo, ¿cómo se resuelve esta situación? El analista de relaciones internacionales John Mearsheimer planteaba en estos días en una entrevista que no hay ningún acuerdo de paz a la vista y que esto se va a resolver en el campo de batalla. Trump puede sentarse con Putin y hacer concesiones para tratar de llegar a un acuerdo, pero después se encuentran con que no le puede vender ese acuerdo a los europeos y a Zelensky. Y Putin, por su parte, tampoco se baja de las demandas que viene planteando casi desde el comienzo. Sí, así como están planteadas las negociaciones, difícilmente puedan ir a algún lado, ¿no? Y acá la pregunta es entonces, ¿por qué negocian? ¿No? O dicho en otros términos, ¿qué se juega realmente en estas negociaciones? Y acá hay que remarcar que la guerra en Ucrania es, nada más ni nada menos que la primera guerra interestatal con potencias involucradas en cada uno de los bandos en muchas décadas. Aunque en el caso de Estados Unidos y la OTAN actúan por procuración, ¿no? Y en este marco lo que se juega es cómo salen paradas de la guerra las diferentes potencias. Si el imperialismo norteamericano logra despegarse de la derrota y Trump aparece ubicado como pacificador por arriba, ¿no? Si las potencias europeas logran esconder su debilidad en la puja interimperialista, si Putin logra dividir a Trump de los europeos y también viceversa, si Trump puede poner alguna cuña ahí entre Putin y China, ¿no? Es una especie, digamos, de ajedrez militarista donde en lo que respecta a Ucrania todos están esperando el momento para saquearla sin trabas, digamos, pero bueno, solamente difieren en la forma de repartirse el botín. Y bueno, y acá está hay otra pregunta que es, ¿y si no hay cese al fuego ni acuerdo de paz? Entonces, ¿qué hay? Digamos, o dicho de otra forma, si se quiere, ¿hasta dónde la continuidad de la guerra en Ucrania cuando estamos diciendo que las fuerzas ucranianas están prácticamente agotadas? Es decir, que la cantidad de armas que le lleguen, a eso le va a faltar tropas que las empuñen, digamos. ¿Hasta dónde puede dar eso? ¿No? Obviamente también tiene Putin fuertes contradicciones, como las que decíamos antes, pero el tema son los tiempos, que no son los mismos para Ucrania que para Rusia, ¿no? Y en las guerras de desgaste como esta, no hay lugar para golpes de knockout, digamos, ¿no? La fuerza se compara con la fuerza en términos bastante
rígidos y la victoria del que ataca más bien llega cuando el defensor directamente no puede seguir peleando, ¿no? Y en este marco, bueno, es pertinente la comparación que hacía Mearsheimer en la entrevista que vos comentabas, cuando ponía como posible, digamos, conclusión de esto, ¿no? Traía el ejemplo de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que en el año 1918, digamos, el país colapsó por dentro, ¿no? Lo que no dice Mearsheimer, obviamente, es que eso provocó una guerra civil y una revolución, en el caso de Alemania, ¿no? Pero bueno, en el caso de Ucrania, son parte de las hipótesis que están sobre la mesa. Por eso la pelea por un posicionamiento independiente de los diferentes bandos imperialistas y la perspectiva internacionalista es clave y cada vez más clave, ¿no? Totalmente. Y entre los diferentes bandos que actúan en esta guerra, como vos decías, están los imperialistas europeos que salieron corriendo a la Casa Blanca para que Trump no los dejara afuera de las negociaciones y del reparto del botín. Hay una imagen que circuló estos días que lo dice todo. Es una foto que muestra a Trump sentado en su escritorio y todos los líderes de las potencias europeas a su alrededor, ahí un poco incómodos en sillitas, ¿no? El tema es que los imperialistas europeos tienen un problema estratégico en la carrera, esta carrera entre potencias. El acuerdo atlántico de posguerra implicó que Europa cedía su seguridad a Estados Unidos a través de la OTAN. Y bueno, en 2022 se embarcaron junto a Estados Unidos con todo en la guerra de Ucrania, rompieron relaciones con Rusia, algo que le costó especialmente caro a Alemania, ¿no? Recordemos que hasta le volaron el gasoducto Nord Stream. Pero ahora Estados Unidos quiere bajarse y que Europa se haga cargo. Bueno, todo esto explica la vorágine militarista en Europa porque es una cuestión realmente también existencial, como potencias imperialistas que son, para no quedar cada vez más relegadas. Según un informe reciente del Financial Times, las fábricas de armas se están expandiendo al triple de velocidad que antes de la guerra. La capacidad de producción de municiones, por ejemplo, se multiplicó por 6 veces. En junio acordaron destinar hasta un 5% del Producto Interno Bruto para gasto militar y von der Leyen habla de que estamos en una era de rearme militar. Pero al mismo tiempo, para los gobiernos europeos es cada vez más difícil sostener esto internamente. En Francia, ya lo vimos en otro programa, que Macron quiere imponer un plan de ajuste muy fuerte que seguramente va a tener respuesta ahora en unas semanas. Y en Alemania, cuando se cumplieron estos días 100 días de la elección de Merz como canciller, su imagen está cayendo en picada. Si hoy hubiera elecciones, en Alemania ganaría la extrema derecha. Y solo el 29% de la población dice actualmente que está satisfecha con la gestión de Merz. En Europa, entonces, se están concentrando muchísimas contradicciones. El rearme significa mayores ataques al pueblo trabajador y eso probablemente va a empezar a generar muchas más crisis en el próximo periodo. Sí, y mientras en las cumbres de estos días los líderes de las potencias imperialistas, empezando por Trump, se la pasaron hablando de paz en Palestina, el Estado de Israel está redoblando la ofensiva genocida. Netanyahu está avanzando con los preparativos para la ocupación de la ciudad de Gaza. Ya de hecho hay tropas en las afueras de la ciudad y llamó a movilizar a 60.000 reservistas adicionales y a extender el periodo de servicio de otros 20.000. Bueno, uno de los ministros del Gabinete de Seguridad dijo directamente que iban a convertir en ruinas la ciudad de Gaza, ¿no? Por si faltaban dudas de lo que quieren hacer. Claro que esta nueva ofensiva no se da sin crisis interna. Hay todo un sector del alto mando israelí que cuestiona la viabilidad del plan, empezando por el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir,
que lo que le preocupa no son los gazatíes, obviamente, sino la presión sobre los recursos y sobre las desgastadas tropas israelíes, además de que cuestiona que el ejército israelí pueda controlar a 2 millones de palestinos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, Israel sigue usando el hambre como arma de guerra genocida. La crisis humanitaria se hace cada vez más insostenible. Salió un informe estos días, respaldado por la ONU, que dice que en la ciudad de Gaza ya hay una hambruna, digamos, ya hay hambruna, habla de hambre, desnutrición aguda y muerte, ¿no? El informe, y todavía no empezaron los ataques a la ciudad que están programados, ¿no? Bueno, pero como si esto fuera poco, esta semana el gobierno aprobó el proyecto para la construcción de un asentamiento enorme en Cisjordania, al este de Jerusalén. Bueno, como dijo el ministro de Finanzas de Israel, es un proyecto para que la idea de cualquier tipo de Estado palestino sea borrada de la mesa, ¿no? Lo dijo explícitamente. Y bueno, de conjunto se está articulando una ofensiva que es brutal y que tiene como eje la toma de la ciudad de Gaza. Tengamos en cuenta que en la ciudad de Gaza es la más poblada de todo el norte de Gaza, ¿no? Y de hecho muchos residentes se están negando a cumplir la orden de evacuación del ejército israelí, en muchos casos porque simplemente no tienen a dónde ir, ¿no? Bueno, y esta resistencia también se expresó en las movilizaciones que hubo la semana pasada en las calles de la propia ciudad de Gaza, ¿no? Sí, eso fue algo nuevo estos días, ¿no? Movilizaciones de residentes de la ciudad de Gaza contra las expulsiones forzadas, planteando que no van a abandonar sus tierras. Según Haaretz, el diario israelí, estas convocatorias se difundieron por redes sociales y bueno, muestran la determinación del pueblo palestino contra este genocidio. Netanyahu está bastante presionado internamente. Vimos hace unos días una manifestación de cientos de miles en Israel exigiendo un acuerdo para recuperar a los rehenes. Y Hamas, por otro lado, anunció que estarían dispuestos a negociar algún tipo de cese al fuego que incluya entregar a una parte de esos rehenes. Pero bueno, como vos decías, Netanyahu no está por ahora por frenar su ofensiva genocida. Y mientras tanto, lo que es importante es que a nivel internacional sigue creciendo la solidaridad. Lo más destacado en estos días es la nueva flotilla global por Gaza que se está organizando para salir con decenas de barcos de más de 40 países el próximo 31 de agosto acá desde el puerto de Barcelona. Nuestro compañero Bruno Gilga, de Esquerda Diario de Brasil, va a ser parte de la flotilla, una acción realmente muy valiente para seguir denunciando el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria. Así que les recomendamos que los próximos días estén muy atentos a esto en la red internacional de Izquierda Diario, porque va a haber videos, entrevistas y noticias de la flotilla ahí antes de la salida de los barcos y después una vez que salgan. Sí, vamos a estar siguiéndolo de cerca. Y bueno, otro punto donde se viene dando una ofensiva imperialista es en América Latina, ¿no? Estas semanas con el discurso de la famosa lucha contra las drogas, ¿no? Estados Unidos hizo todo un despliegue militar en el sur del Mar Caribe, donde están Venezuela y Colombia. Que esto, como parte, digamos, de esta operación, mandó 3 destructores con cerca de más o menos 4.000 soldados para que se queden en esa zona, ¿no? Este despliegue militar, bueno, abre una puerta a un mayor sometimiento regional y a una mayor injerencia militar norteamericana en la región. Recordemos que a comienzos de agosto, según había revelado el New York Times, Trump firmó en secreto una directiva que autorizaba el uso de la fuerza militar contra los carteles de drogas en Latinoamérica, ¿no? Ahora catalogados de grupos terroristas, ¿no?
Pero bueno, como demuestra toda la experiencia histórica, la famosa guerra contra las drogas nunca redujo el narcotráfico, sino que siempre lo que buscó es legitimar la presencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Sí, y como parte de esta línea de mayor intervencionismo imperialista de Trump hacia América Latina, también están las tensiones con Brasil. Trump le impuso aranceles del 50% para presionar a favor de Bolsonaro, que está en prisión domiciliaria y enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado. Bueno, una prepotencia imperialista total. Y en este contexto latinoamericano de tensiones crecientes, se hicieron el pasado 17 de agosto las elecciones presidenciales en Bolivia, que en un sentido expresaron un fin de ciclo. Si te parece, vemos la columna que preparó Mati Medina al respecto. Bolivia fue nuevamente escenario de una elección marcada por la crisis política. Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga disputarán la segunda vuelta. En tercer lugar aparece el candidato Doria Medina, uno de los candidatos clásicos de la derecha y al cual apostaban los grandes medios. Reconoció rápidamente su derrota, quedó afuera del balotaje y llamó a votar por Paz Pereira. El candidato del MAS quedó sexto. Su retroceso expresa un rechazo popular capitalizado por la derecha, que se presenta renovada en la figura del capitán Lara, que a pesar de ser candidato a vicepresidente, fue uno de los grandes ganadores. Otro dato a destacar es el importante porcentaje de voto en blanco y nulo, que escaló al 21%. Lo que mostró esto es que ni el MAS, en la figura de Eduardo del Castillo, ni Andrónico Rodríguez, por Alianza Popular, lograron canalizar el voto popular. Entre ambos candidatos no llegaron siquiera al 12% de los votos, y en el medio hubo fuertes peleas internas. Evo Morales, a quien le impidieron candidatearse, celebró el resultado histórico del voto nulo y dijo que Bolivia no quiere privatización ni persecución con una justicia prebendalizada. ¿Quiénes son los candidatos a la segunda vuelta? Por un lado, Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano. Se vende de outsider y propone construir un capitalismo moderno, pero viene de una familia de políticos tradicionales y fue diputado, intendente y senador por varios sellos distintos. Su vice, el capitán Lara, es un ex policía con un discurso antiderechos y mano dura. Sin duda fue una de las grandes sorpresas de la elección. Las encuestas ni siquiera lo ubicaban como un presidenciable. Del otro lado, Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, un viejo conocido del neoliberalismo. Fue vice y presidente en los peores años de saqueo en Bolivia, de fuertes relaciones con el imperialismo yanqui y miembro del partido del dictador Banzer. Ahora se recicla como candidato de corte trumpista. Que dos candidatos de derecha disputen la presidencia de Bolivia no se puede entender sin la proscripción a Evo Morales y además de la intervención de la justicia en el proceso electoral. Como punto máximo de esta dinámica podemos ver el nefasto antecedente que tiene la injerencia imperialista en el golpe de Estado de 2019, que terminó con Janine Áñez en el poder. En este contexto, también se impidió la posibilidad de que se presenten partidos independientes de la clase trabajadora. Pero también se explica por la crisis económica durante la presidencia de Luis Arce, que recordemos fue ministro de Economía de Evo Morales, que se expresó en el aumento de la inflación en un 25% anual, una devaluación del 100% y la escasez de combustibles, entre otros factores, que golpearon directamente sobre los sectores populares. Con estos resultados a la vista, lo que está claro es que ambos candidatos van a intentar negociar, tanto con Estados Unidos como con China, la entrega del litio para salir de la profunda crisis en la que se encuentra la economía boliviana. Sin dudas, la clase obrera boliviana ya realizó gestas históricas y tiene una enorme tarea por delante para frenar el saqueo. ¿Y vos qué opinas de las elecciones en Bolivia? Déjanos tu comentario. ¡Allá las mujeres de pollera! Bueno, para hablar de este tema nos comunicamos directo desde La Paz con Javo Ferreira, que es editor de La Izquierda Diario en Bolivia, ¿no? Y dirigente de la LORSI. También Javo es autor del libro Comunidad, Indigenismo y Marxismo. Así que bueno, estamos con él. Hola Javo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Matías, hola Josefina, un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia, ¿no?, de La Izquierda Diario también. Bueno, según las encuestas previas, los dos que iban a ir al balotaje eran Doria Medina y Tuto Quiroga.
ambos, digamos, representantes de la derecha tradicional, pero al final la fórmula que se terminó imponiendo fue la de Rodrigo Paz y el ex capitán Lara, ¿no? Que salió primera fuerza. ¿Qué expresan para vos estos resultados de la elección? Por un lado, el resultado expresa un rechazo no solo al movimiento al socialismo y al gobierno de Arce, sino también un rechazo a los viejos personeros neoliberales. Y ese rechazo se expresó impulsando la figura del capitán Lara. El capitán Lara era un capitán de la policía, es un ex capitán que fue despedido de la policía, fue dado de baja por denunciar casos de corrupción de los altos mandos. ¿Sí? Eso le granjeó simpatías populares porque estamos en un momento en el que el grueso de la población tiene una profunda desconfianza del aparato judicial, una profunda desconfianza de los aparatos represivos del Estado, como la policía, las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que el golpe de Estado fue apenas hace 5 años, dejó 37 muertos, hubo cientos de personas, si no miles de personas en las cárceles. Entonces, eso está muy fresco en la memoria de toda la población electoral, ¿no? Es decir, de los viejos, de los jóvenes, etcétera. Y entonces este capitán Lara logró capitalizar ese descontento popular, no solo con el gobierno, sino con las formaciones de la vieja derecha. Segundo, la campaña electoral, esto es interesante, la campaña electoral que llevó adelante Paz y Lara, tuvo algunas particularidades que vale la pena mencionar. Primero, que no fue el centro de su campaña, no estuvo en el ajuste, ¿sí? Que prometen todas las fórmulas. Es decir, aunque evidentemente tuvieron que referirse a que hay que hacer reforma del Estado, que hay que achicar el Estado, etcétera, lo cierto es que para lograr el apoyo de vastos sectores populares, particularmente en el altiplano, lo tuvieron que hacer sobre la base de prometer aumentos salariales, aumentos de jubilación y una serie el mantenimiento de los bonos que fueron instaurados por el levismo, ¿no? Los bonos sociales. Hicieron una campaña en un sentido más conservadora y menos renovadora, de decir, vamos a preservar esto, vamos a preservar lo otro, lo cual hay que ver cómo va a cumplir después, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro capítulo, otro problema. Tercero, y este es un dato interesante, mientras prácticamente todos los candidatos apostaron a las redes sociales como mecanismo para potenciar la campaña electoral, Rodrigo Paz apostó a prescindir de las redes sociales y a concentrar su campaña electoral en un trabajo territorial de buscar acuerdos y hablar de manera directa con las comunidades campesinas, con los sectores populares del altiplano. Entonces, evidentemente hoy nadie puede prescindir de las redes sociales, había campaña en las redes sociales, pero la clave de su campaña, y que explica en gran medida el triunfo del domingo pasado, es que logró construir en los meses previos relaciones orgánicas con sectores del mundo campesino de manera directa. Y esto es muy importante tener en cuenta porque mientras todo el mundo estaba apostando a las redes sociales, evidentemente apostaron a algo que era la vieja forma de hacer política, ¿no? Ir a buscar el contacto directo, hombre a hombre, persona con persona y tratar de ver qué acuerdos se pueden hacer, qué promesas se pueden hacer y a partir de ahí logró conquistar gran parte de la base electoral del MAS. Y podríamos agregar un último elemento que, para poder explicar el triunfo de Paz y de Lara, es el hecho de que un día antes, 1 o 2 días antes de las elecciones, Evo Morales, en una reunión de dirigentes de su fracción, digamos, en el Chapare, y ante las dudas que formulaban varios dirigentes de votar nulo, porque también la idea del mal menor permeó al levismo, presionó al levismo,
Y entonces Evo respondió planteando de que si uno no quería votar nulo, bueno, podía votar por el capitán Lara, que iba a hacer campaña contra la corrupción, etcétera, etcétera. Las elecciones mostraron la crisis profunda del proyecto político de Evo Morales, que bueno, en su momento generó muchas discusiones, mucha polémica en la izquierda. Después de 20 años de sucesivos gobiernos del MAS, incluyendo en el medio el golpe del 2019, bueno, se llega a esta crisis. ¿Cómo analizás esta situación y por qué se llegó hasta acá? En un sentido, esa casi sería no sorpresa, pero sí el elemento a resaltar, que de hecho las elecciones de ayer terminan de refrendar, por decirlo de alguna manera, algo que ya habíamos definido el año 2019 con el golpe de Estado que se produjo en noviembre, ¿no? Y que es para nosotros el fin de ciclo, por decirlo de alguna manera, el fin de ciclo del MAS o de la hegemonía del MAS, se produjo en el 2019. Y lo que está sucediendo hoy con las elecciones en realidad es la confirmación política institucional, por decirlo de alguna manera, de ese fin de ciclo. Digo, esto es importante porque en estos momentos hay muchísimos analistas abordando el fin de ciclo, tomando como referencia las elecciones. Y para nosotros en realidad es importante considerar los elementos de lucha de clases que abren ciclos y cierran ciclos políticos, ¿no? El ciclo político pasado se abrió con la Guerra del Agua y una serie de levantamientos nacionales que se prolongaron durante años, y se cerró también con las acciones callejeras, en este caso de las Fuerzas Armadas y las policías, en noviembre del 2019. Evidentemente, ¿por qué fin de ciclo? Porque se ha puesto de relieve el fracaso, por decirlo de alguna forma, del proyecto progresista, ¿no? Es decir, en un inicio, estamos hablando 2 décadas atrás, tanto Álvaro García Linera, Evo Morales, bueno, y todo el Estado Mayor del movimiento al socialismo de ese momento, afirmaban como objetivo político avanzar en la superación de taras históricas de la sociedad boliviana, como era la exclusión de la participación política y de la participación en el aparato estatal de grandes mayorías indígenas, principalmente aymaras, quechuas y tupi-guaraníes. Entonces, el proyecto del Estado Mayor del MAS era ir avanzando en una serie de reformas constitucionales, institucionales, de carácter democrático e inclusivo, que permitieran ir superando esas taras históricas, como es, por ejemplo, el racismo orgánico, estructural que vive y que tiene la sociedad boliviana. Bueno, el golpe de Estado del 19 puso de relieve que todos esos objetivos no solo que no se habían cumplido, sino que estaban lejísimos de cumplirse, es decir, eso no se superó. Y evidentemente lo que estamos viendo hoy, con rasgos crecientemente autoritarios, en este caso del gobierno de Arce, antes lo vimos con el gobierno de Yanine Áñez, lo que estamos viendo es una tendencia persistente y bastante fuerte para ir barriendo, ir desmontando las concesiones democráticas que se fueron estableciendo en los 20 años pasados, ¿no? Estamos viendo eso, estamos presenciando el fracaso del proyecto político progresista de avanzar en una sociedad cada vez más igualitaria sobre la base de reformas legales, y que eso, bueno, evidentemente ha demostrado que no funcionó. Tampoco funcionó la lógica de convencer a las clases dominantes de ser más solidarios, por decirlo de alguna manera. Es decir, el gobierno de Arce, por ejemplo, y antes el de Evo, basaron toda la política nacional en un intento de llegar a acuerdos y consensos con los sectores agroindustriales, mineros, para estas reformas, ¿no? Y evidentemente, bueno, lo que se ha puesto en marcha ahora y que está en todos los medios de información, etcétera, es una fuerte tendencia para desmantelar los pocos derechos formales que han sido incluidos en las leyes y en el texto constitucional, ¿no?
Teniendo en cuenta esto último que decías, ¿qué escenario deja esta elección? Digo, más allá de que falta todavía la definición del balotaje. Yo creo que todo este conjunto de elementos son los que permiten explicar el sorprendente triunfo de Lara. Triunfo que, ojo, no es un cheque en blanco tampoco. Estamos hablando de que esa base electoral que lo está llevando a esta segunda vuelta es una base electoral fundamentalmente del MAS, que es la que derrotó el golpe de Estado del 2020 con la rebelión popular de agosto del 20 contra Yanine Áñez, no sé si recordarán. Entonces, es un escenario complicado el que queda para el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, hay una crisis económica que no ofrece salidas rápidas y fáciles, ¿no? Una inflación que está cada vez creciendo más y una situación en la que los sectores populares empiezan a agitarse. No estamos hablando de sectores populares que vienen de derrotas sistemáticas o que vienen de sufrir grandes derrotas, sino todo lo contrario. Hablamos de un movimiento de masas que se sorprendió con un golpe de Estado el 2019, pero que rápidamente salió a enfrentarlo. Y es ese movimiento de masas el que está empezando a agitarse nuevamente hoy, producto de la crisis económica y de la crisis política. Ese movimiento de masas es el que le dio gran parte de la votación a Paz y Lara. Entonces, eso es un problema, es una contradicción que el nuevo gobierno tendrá que resolver, porque es muy difícil llevar adelante un plan de ajuste contra una base social que acaba de llevarte al gobierno sobre la base de promesas electorales que no sé si va a poder cumplir, ¿no? Muy interesante todo lo que nos comentabas, Javo. La verdad, muchas gracias por la entrevista y nos vamos a estar comunicando seguramente en cualquier momento para seguirla. Un gusto haber conversado con ustedes, compañeros y camaradas, y bueno, será hasta la próxima. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, daba para seguir la entrevista con Javo, ¿eh? Es un proceso muy profundo el que está atravesando Bolivia, que tiene también como trasfondo además todo lo que es el fin del ciclo del gas que atravesó las últimas décadas. Y bueno, seguramente nos volveremos a comunicar con Javo hacia el balotaje, pero bueno, hoy se nos fue el programa. Sí, ya nos despedimos por ahora y les volvemos a pedir su colaboración para darle difusión al programa. Eso es poniendo like o enviándolo a un amigo por WhatsApp y, como siempre, dejando comentarios. Y les volvemos a insistir, es importante para nosotros llegar a los 3.000 socios para que este proyecto se mantenga en pie. Así que miren en la descripción, les dejamos un link para que puedan sumarse y colaboren con este proyecto. Nos vemos la próxima en 15 días. Nos vemos la próxima. Chau, chau.